Bien, último bloque de este tramo, desayunos informales, momento de mirar hacia Medio Oriente. Sí, correcto. Ustedes saben que Israel actualmente atraviesa muchas tensiones por diferentes motivos. Por un lado, hay una tensión social muy grande de miles de personas que salen a la calle a manifestarse porque el gobierno intenta imponer desde el Poder Ejecutivo una reforma del Poder Judicial y en paralelo también aumenta la violencia en la frontera porque, de acuerdo a lo que informó Israel en el conflicto palestino-israelí, hubo lanzamiento de 3 misiles desde Siria contra su territorio. Esto ocurrió el sábado y ocurrió incluso 2 días después del lanzamiento de una treintena de cohetes desde el Líbano, que también fue atribuido a organizaciones palestinas y que representó, por cierto, la mayor escalada en la frontera israelí-libanesa desde el año 2006. Aparte, el viernes también hubo un atentado terrorista en Tel Aviv que dejó al menos 2 muertos y también varias personas heridas. Así que para ampliar esta información y entender un poco cómo viene desarrollándose todo este conflicto en Medio Oriente, vamos ahora a contactarnos directamente con Israel porque allí está Antonio Pita. Él es periodista corresponsal del diario El País de Madrid, cubriendo justamente todo este territorio. Bienvenido y buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Para situarnos bien, ¿qué descripción del panorama nos podés hacer de cómo está viviendo toda esta oleada de conflictos la sociedad israelí? Bueno, la sociedad israelí se encuentra en un momento de particular división. Principalmente es en torno a la figura de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, que también es la persona que más ha gobernado en Israel, y ahora mismo está al frente de una coalición en la que todos los partidos están a su derecha y que le ha llevado a promover esa reforma judicial que ha sacado durante 3 meses a las calles a cientos de miles de personas cada sábado y luego también más adelante también otros días de la semana. Entonces, en cierto modo, está un poco vinculado a lo que ha pasado porque el ministro de Defensa precisamente salió a pedir la paralización de esa reforma judicial porque consideraba que el hecho de se estaba percibiendo como debilidad por parte de los enemigos de Israel, toda esta división interna que estaba llegando incluso al ejército con algunos reservistas rechazando a cumplir determinadas misiones. Eso es lo que pocos días después, al coincidir la Pascua judía y el Ramadán, que son momentos particularmente sensibles, ha contribuido a esta escalada de violencia. De todas maneras hubo como un parate, una pausa que el gobierno en Israel propuso un poco para calmar las aguas, y eso hizo algún efecto en la conmoción que vive la sociedad, ¿o no? Sí, efectivamente. Yo lo veo un poco como esos defensas en el fútbol que están con el balón, no saben muy bien qué hacer, no saben cómo sacarla y acaban dando un pelotazo para adelante, ¿no? Y que ya otros lo apañen más adelante. Es un poco lo que ha hecho Netanyahu porque se le fue la situación bastante de las manos. Ya era muy tensa, pero cuando destituyó al ministro de Defensa, las 24 horas siguientes hubo una huelga general, la central sindical paralizó parcialmente las salidas desde el principal aeropuerto del país, hubo otra manifestación multitudinaria, realmente ahí sí que estuvo en un callejón sin salida y lo que acordó con los socios es aplazarla a la próxima temporada de sesiones parlamentarias que empieza a finales de este mes. Es decir, lo que se ha hecho es un poco aplazar el problema y dar tiempo estas semanas a negociar. También es que coinciden muchas fiestas judías, es un parón natural y ahora el presidente de Israel está hablando con movimientos sociales, con gobierno, con oposición para tratar de encontrar un texto alternativo. Y sí, efectivamente, las manifestaciones siguen, pero hay menos asistencia y ya no están en el foco tanto. ¿Cuáles son los puntos centrales de esta reforma y por qué es tan resistida? Bueno, la reforma en realidad se trata de una brecha que viene de más lejos. La extrema derecha tenía en el punto de mira al Supremo desde hace mucho tiempo y lo tenía principalmente porque considera que es como el último dique en un país que no tiene constitución, que no tiene elecciones regionales, que no tiene, como en el caso de la Unión Europea, un tribunal de justicia propio, el último dique para determinadas cuestiones que tienen que ver pues, con la colonización del territorio palestino o con derechos.
Por otra parte, los ultraortodoxos han tenido un poco un enemigo en el Supremo por el tema del servicio militar obligatorio, del que ellos están exentos y cada vez hay más presiones y ahí hay un embrollo legal en torno a que ellos tuviesen que servir también en el ejército. Entonces, todo esto ha hecho que el actual gobierno, junto con las causas en las que está imputado Benjamín Netanyahu, se hayan lanzado una reforma judicial que básicamente lo que pretende es quitar poder al Tribunal Supremo y a una figura que existe en Israel que se llama el consejero jurídico en beneficio del Ejecutivo. Algunas partes son particularmente polémicas. Por ejemplo, si el Supremo, que tiene la potestad, tumba una ley por considerarla que va en contra de una de las leyes básicas, que es por lo que se rige Israel al no tener constitución, el Parlamento podría aprobarla aún así. Y luego, por lo general, también una reforma del sistema de elección de los jueces, de forma que el gobierno de turno pudiese básicamente elegir quiénes van a estar ahí. Entonces, obviamente, el Israel más secular, más liberal y por lo general el que no ha votado al gobierno lo ve como una deriva autoritaria, como el fin del Estado de Derecho, etc. Es decir, le otorga al poder político la potestad de anular fallos judiciales, según entiendo. En determinados fallos judiciales del Supremo, sí. Lo que hace es, eso, permitir que el Ejecutivo tenga un poder inédito respecto al judicial. Los partidarios de la reforma argumentan varias cosas. Ellos defienden que es inédito que tenga tanto poder el Supremo en el país, ponen como ejemplos otros países, y lo que consideran también es que hay una brecha social muy importante. Israel se crea por judíos eskenazíes, originarios del centro y este de Europa, y esos judíos eskenazíes, que están muy vinculados al Partido Laborista, que está en la oposición, a todo lo que sería la parte que no está en el gobierno de Netanyahu ahora, la derecha israelí y en general bastantes sectores los siguen percibiendo como las élites, y en cierto modo lo son, es decir, cuando uno mira los niveles de renta, los espacios en el mundo académico, periodístico, etcétera, eso está ahí. Y esa brecha, en cierto modo, existe. La derecha, que ahora gobierna en Israel y que lleva gobernando prácticamente las 3 últimas décadas, sigue sintiendo que el poder no lo tienen ellos y que unos cuantos jueces, en su mayoría judíos eskenazíes, son los que determinan cosas y quitan legitimidad, o sea, que es como una especie de poder dentro del poder que hace que se anulen las decisiones de las instituciones democráticamente electas. Esa brecha es fundamental para entender lo que está pasando, es decir, esa idea de existe una élite eskenazí que hace que los resultados de las elecciones en los cuales hemos ganado no importen porque ellos tienen esas capacidades. Y de acuerdo a cómo vienen sucediendo los hechos, ¿es viable que se concrete al final esta reforma o va a quedar por el camino? Bueno, yo en general se me da muy mal esto de intentar adivinar. Mi impresión en Israel en general es que hay mucho ruido siempre también en los acuerdos de coalición antes, pero al final se acaba llegando a un acuerdo y es mi impresión que es lo que va a pasar al final, algo en lo que ambas partes puedan un poco decir que han ganado, que sea una reforma descafeinada. Es lo que creo que puede pasar. Pero la otra opción es muy clara, es que caiga el gobierno antes, porque los partidos que más apoyan la reforma sientan que no quieren formar parte de eso. En Israel, de todas formas, las coaliciones duran muy poco y ha habido 5 elecciones en 3 años, que es una auténtica barbaridad. ¿Y estas protestas que estamos viendo, que están sucediendo en Israel, son representativas de lo que piensa la mayoría de los israelíes o hay una división más fuerte? Es una representativa de lo que piensa una parte muy importante de la población israelí, que se siente muy nacionalista, secular, liberal, está muy orgullosa de su país, por eso sacan las banderas para decir, este es nuestro símbolo, que no nos lo quiten, cantan el himno nacional al final de las manifestaciones y bueno, el epicentro de la protesta es Tel Aviv, que es la representación del Israel más liberal, secular, ¿no? Y esa parte, y la parte también vinculada al ejército, a la alta tecnología, profesores, es un poco la que está más vinculada a la protesta y es muy importante. En las últimas elecciones, en votos hubo un 50%, es esa mitad de Israel, sobre todo la que se está manifestando. ¿Y qué pasa con las causas que enfrenta Netanyahu de corrupción? Bueno, esas causas van para largo y la cuestión está en que es un poco delicado porque
técnicamente, si él resultase condenado y hubiese una apelación, sería el Supremo el que tuviese que decir. Por eso determinar quiénes tienen que ser los jueces del Supremo es particularmente problemático. De todos modos, yo no creo que ese sea el elemento central de lo que está pasando. Creo que se han juntado, como decimos en España, el hambre con las ganas de comer, y de repente los tres grandes grupos que forman la coalición, por motivos diferentes, tienen mucho interés en acabar con el Supremo como último dique respecto al poder del Ejecutivo. Antonio, ya tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte sobre la escalada de violencia que se está viviendo en Tel Aviv principalmente y también en la frontera, vinculado al conflicto de Palestina e Israel. ¿Cómo está esa situación muy sintéticamente ahora mismo? Sí, bueno, parece que básicamente se ha calmado, no se ha ido de madre. La respuesta de Israel no ha sido brutal, ha sido bastante focalizada para haber recibido algo que era inédito desde 2006, como comentabas, como es el lanzamiento de una treintena de cohetes desde el territorio del Líbano. Yo creo que el subtexto es que evidentemente Israel se le percibe ahora como que está en una situación de debilidad interna y un poco con menos apoyos exteriores, y bueno, el resto de grupos creo que han decidido subir un poco la apuesta. Muy bien. Antonio Pita, periodista corresponsal del diario El País de Madrid en Medio Oriente. Muchas gracias por esta entrevista. Nada, a vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros